Buenas noches con todos. Listo, hemos esperado unos 5 minutitos para que se sigan conectando y ahora sí vamos a empezar con la clase, ¿no? Recuerden que estábamos hablando en este caso sobre los aminoácidos. Recuerden que decíamos que en este caso los aminoácidos eran la unidad principal de mis proteínas, ¿no? Era la unidad principal de mis proteínas. Y recuerden que decía que yo tenía 20 aminoácidos, de los cuales yo les estaba hablando en este caso, em, de los que se encontraban en la naturaleza, ¿no? Y también les mencionaba para qué servía cada uno de ellos. En este caso, si no estoy mal, nos quedamos en la glutamina, si no estoy mal. La glutamina en este caso yo les decía que era muy abundante en los músculos, ¿no? Y también decía que esta glutamina prevenía en este caso el desgaste, ¿no? Prevenía el desgaste. La lisina en este caso era muy esencial y garantizaba la absorción del calcio, ¿no? Decíamos que era muy abundante en las legumbres. La arginina también en este caso es muy esencial, ya que refuerza el sistema inmune, previniendo la formación de tumores, ¿no? En este caso, listo, listo. Perdón, he estado con el micrófono apagado, ¿no? Ya. A ver, repito, ¿no? La arginina en este caso les decía que refuerza el sistema inmune, previniendo así la formación de tumores. La histidina en este caso es esencial y se encuentra en la hemoglobina. Esto es necesario para el crecimiento de tejidos. El aspartato, en este caso, también se llama ácido aspartico. Este aumenta la resistencia y reduce la fatiga. El glutamato, que es el último de mis aminoácidos, es también llamado ácido glutámico y este, en cambio, actúa como neurotransmisor en este caso. Y listo, dicho esto, hemos acabado en este caso de hablar de las proteínas que tienen mis aminoácidos como unidad principal y ahora vamos a hablar de enzimas. Vamos a hablar de enzimas. Las enzimas son un tipo específico de proteínas que actúan como catalizadores biológicos o biocatalizadores, ¿no? Son llamados catalizadores biológicos o biocatalizadores. Su función en este caso es la de aumentar la velocidad de la reacción. Recuerden, no si hemos hablado en este caso de enzimas. Y en este caso, ¿la función cuál es? La función es la de aumentar la velocidad de reacciones, ¿no? De aumentar la velocidad de reacción, en este caso, sin modificar la reacción ni afectar, solo aumentar la velocidad de esta reacción. Sin modificar, en este caso, ¿qué? La reacción, y esto no afecta a su equilibrio, ¿no? Las reacciones químicas en este caso necesitan una cierta cantidad de energía para iniciarse. A esto es lo que le conocemos como energía de activación. A esto le conocemos como energía de activación. Recuerden, las enzimas en este caso la función es aumentar la velocidad de las reacciones. Y en este caso nosotros llamamos como energía de activación a las reacciones químicas que necesitan una cierta cantidad de ¿qué? De energía para iniciarse, ¿no? Para iniciarse.
Esta energía en este caso permite romper los enlaces de las moléculas que reaccionan y crean otros nuevos, ¿no? Repito, esta energía permite romper los enlaces de las moléculas que reaccionan y crean otros nuevos, ¿no? En el laboratorio, en este caso, a esta energía la podemos obtener aumentando la temperatura o también a través de descargas eléctricas. Pero en este caso, en las células, esto no es posible, ¿no? Por lo que en este caso es necesaria la acción de las enzimas. Recuerden, yo en el caso en el laboratorio, yo puedo aumentar la temperatura y así puedo descargar, en este caso, las, puedo a través de descargas, perdón, a través de descargas eléctricas, yo puedo tener esta temperatura, ¿no? Con esta energía. Pero en cambio en las células, como les mencionaba, esto no es posible, ¿no? En las células esto no es posible. Por lo que en este caso es necesaria la acción de obviamente las enzimas. En este caso las enzimas consiguen disminuir la energía de activación y facilitar que ocurra en este caso la reacción. Las enzimas, en este caso, como el resto obviamente de las proteínas, están formadas por obviamente cadenas polipeptídicas. La conformación tridimensional de estas hace que se formen varios invaginaciones. ¿Qué quiere decir esto de que se forman varias invaginaciones? Esto nos quiere decir que eh, estas invaginaciones son el sitio activo, en este caso de mis enzimas. ¿Y qué es esto del sitio activo? Es la zona, en este caso la zona, es una zona de la enzima especializado, en este caso, en la unión sobre los reactivos. ¿Cuál es el sitio activo? En este caso, repito, es una zona de la enzima especializada en la unión sobre los reactivos. Son muy reactivos. Espérenme un ratito.
Ya, listo. A ver, repito, ¿no? Lo que estaba mencionando. Mencionábamos que en este caso las enzimas, como el resto de proteínas, están formadas por cadenas polipeptídicas, ¿no? Decíamos que la conformación, en este caso tridimensional, de estas hace que se formen varias invaginaciones, ¿no? Y en este caso, en ellas es donde se encuentra el sitio activo. ¿Qué quiero decir en este caso con el sitio activo? Este sitio activo es una zona de la enzima especializada en la unión, en este caso de los reactivos, ¿no? Estos reactivos, en este caso también llamados sustratos, se modifican durante el curso de la reacción para dar así lugar a los productos. Las enzimas en este caso tienen una afinidad determinada por distintos reactivos y en este caso a esto lo conocemos como especificidad. Algunas enzimas en este caso no, algunas enzimas no son solo de un tipo, ¿no? De sustrato, sino que otras también pueden ser de distintos sustratos, pero son similares, ¿no? Son similares en este caso. Unas pueden ser, como les digo, de un solo un tipo de sustrato y otras en este caso pueden ser de distintos tipos de sustrato, ¿no? Las enzimas en este caso reciben normalmente un nombre en función del sustrato, ¿no? Un nombre en función del sustrato al que se unen o también del tipo de reacción que cataliza. Recuerden que decíamos que las enzimas aceleran la velocidad de la reacción, ¿no? En este caso, un ejemplo de la reacción catalizadora, en este caso de las enzimas, sería el ATP sintasa. Esta cataliza la reacción de la síntesis del ATP y en este caso, la deshidrogenasa es una reacción de óxido-reducción, ¿no? En la que el malato es el sustrato. Los principales tipos de enzimas son los siguientes. En este caso, les voy a colocar un cuadrito en el que les voy a ir mencionando mis enzimas, ¿no? Mis diferentes tipos de enzimas. Creo que sí le coloqué en la siguiente diapositiva. Déjenme ver. Ah, ya. Sí. Tengo yo en este caso mis tipos de enzimas. En este caso, mis principales tipos de enzimas, yo tengo a la oxidorreductasa, a la transferasa, a la hidrolasa, a las liasas, a las isomerasas y a las ligasas. Tengo yo en este caso a mis seis tipos de enzimas, ¿no? Las oxidorreductasas me ayudan a catalizar reacciones de oxidorreducción. En cambio, transferasas catalizan reacciones de transferencia de grupos. Mis hidrolasas catalizan reacciones de hidrólisis. En este caso quiere decir que la ruptura de enlaces por incorporación de una molécula de agua, ¿no? Las liasas son enzimas que en este caso catalizan reacciones de ruptura de enlaces. Y estos sin incorporar moléculas de agua como en la hidrolasa, ¿no? En isomerasas, que es otro tipo de enzimas, estas catalizan reacciones de transferencia de grupos para formar isómeros. Y las ligasas, finalmente, estas catalizan reacciones que provocan la unión de mis moléculas.
Miren, estos son mis principales tipos de enzimas, ¿no? Las que yo puedo utilizar en este caso para catalizar reacciones. Ahora vamos a ver el mecanismo de acción de estas enzimas. ¿Cómo es que funciona en este caso mis enzimas? El conjunto en este caso de procesos por medio de los cuales las enzimas catalizan las reacciones recibe el nombre de mecanismo de acción. El mecanismo de acción que nos quiere decir entonces es el proceso por el cual las enzimas catalizan las reacciones, que en este caso es el proceso llamado mecanismo de acción. En este caso, el mecanismo de reacción depende eh, de la composición, depende de la estructura de las enzimas y también depende de la especificidad que tiene por el sustrato. Miren, en este caso les he colocado un dibujo para poder observar el mecanismo de acción de una enzima. Miren, en este caso yo tengo aquí el mecanismo de acción de una enzima, ¿no? Tengo aquí un mecanismo de acción de una enzima, en el cual E es la enzima, S es el sustrato, perdón, y P es el producto. Y P es el producto. Espérenme un rato. Ya listo, disculpe. Repito, ¿no? Les decía que E es la enzima, que S es el sustrato y que P es el producto, ¿no? A ver, ya, tengo yo.
No, amarillo. E, en este caso, es la enzima. E es mi enzima. S es mi sustrato y P es mi producto. P es mi producto. Repito, E es la enzima, S el sustrato y P el producto. P quiere decir en este caso el producto que sería el sustrato modificado, ¿no? P sería el producto que en este caso sería el sustrato modificado, ¿no? Ese, en este caso, es el compuesto resultante de la interacción entre la enzima y el sustrato. ES. ES, en este caso, es el compuesto resultante de la interacción entre la enzima y el sustrato. Y en este caso lo denominamos complejo enzima-sustrato, ¿no? Voy a ponerles aquí. Complejo enzima-sustrato. Lo denominamos al ES, ¿no? Complejo enzima, sustrato. Ahí. A ese lo llamamos complejo enzima sustrato. ¿Qué era ese? Era, en este caso, el resultado de la interacción entre la enzima y el sustrato, ¿no? Y lo denominamos complejo sustrato. EP, en cambio, es el complejo enzima producto. EP. EP. EP, en cambio, es el complejo enzima producto. Ve, complejo enzima sustrato. Y en cambio, EP es el complejo enzima producto. Complejo enzima producto, ¿no? El complejo enzima producto. Listo. EP, ¿no? EP en este caso es el complejo enzima producto. Y este está formado por el enzima y el producto, ¿no? En cambio, este complejo enzima-producto está formado obviamente por la enzima y obviamente por el producto, ¿no? La diferencia del ES, que está conformado por la enzima y el sustrato. En estas reacciones, en este caso, podemos distinguir tres etapas, ¿no? La formación del complejo ES, que es la modificación del sustrato, y también la dosificación del compuesto EP. En estas fases suele producirse, en este caso, los siguientes fenómenos que les voy a colocar en la siguiente diapositiva, ¿no? Aquí tengo yo los diferentes fenómenos que en este caso suceden. Listo, y creo que sí se puede ver. Ya, listo. Tenemos la formación del complejo ES. El encuentro, en este caso, entre las moléculas de enzima y de sustrato se ve favorecido por una orientación adecuada en estas moléculas, ¿no? Después de esto, se establecen múltiples enlaces débiles entre la enzima y el sustrato, ¿no?
Y en este caso, los enlaces débiles entre la enzima y el sustrato es lo que origina el complejo ES, ¿no? La finalidad en este caso de algunos de estos enlaces es situar el sustrato en una posición óptima para la acción catalizadora. Recuerden que decíamos que existían enzimas catalizadoras que me ayudaban a acelerar mi reacción química, ¿no? O simplemente acelerar mi reacción. Listo. En este caso, la unión del sustrato puede producir un cambio temporal en la conformación de la enzima, lo que favorece así la formación de un mayor número de enlaces. Conformación de un mayor número de enlaces. También existe la modificación del sustrato. Este es todo el proceso que realiza en este caso la enzima, ¿no? Recuerden. Primero tengo la conformación del complejo ES, que yo decía que el encuentro entre las moléculas de enzima y de sustrato se ven favorecidos por una orientación adecuada de estas moléculas, ¿no? Y se establecen múltiples enlaces débiles, en este caso, entre la enzima y el sustrato, lo que origina así que el complejo ES, ¿no? En la afinidad, en este caso, eh, que tiene por algunas acciones catalizadoras, ¿no? Esto en cuanto a los enlaces débiles. Y la unión del sustrato puede producir un cambio temporal en la conformación de qué? La conformación de la enzima, ¿no? Lo que favorece la formación de un mayor número de eh, protones. ¿No? Listo. Ahora nos vamos con la modificación del sustrato. Una vez formado el complejo ES, se produce la catálisis del sustrato. Esta catálisis se puede ver favorecida por diversos factores. Por ejemplo, en este caso, la tensión a la que está sujeto el sustrato por la unión al sitio, en este caso activo de la enzima eh, que vayan a utilizar, ¿no? Y esto hace que favorezca la ruptura de enlaces. El sitio activo, en este caso, existen aminoácidos con capacidad para ceder o captar electrones o protones, ¿no? Como consecuencia de de la transformación, perdón, del sustrato, se obtiene el producto, el cual se mantiene unido a la enzima y se origina el complejo ED. A ver, seguimos, ¿no? Decíamos en este caso que la modificación del sustrato, en este está formado por el complejo ES, ¿no? Una vez que está formado el complejo ES, se produce la catálisis del sustrato. Esta catálisis puede verse favorecida por diversos factores, ¿no? Que decíamos que un ejemplo era que el sitio activo existen aminoácidos con capacidad para ceder o captar átomos, protones o electrones, perdón, y como consecuencia de esto existe la transformación del sustrato que se obtiene el producto, ¿no? El cual se mantiene unido a la enzima y se origina el complejo EP, ¿no? El complejo EP. Miren, dele ese voy al complejo EP, que en este caso modifica el sustrato y ya tengo yo, se origina el complejo EP. En este caso, en la disociación del complejo EP, la disociación del complejo EP, las moléculas, en este caso de enzima y de producto, se unen mediante enlaces débiles.
Y así el complejo EP se disocia y se obtiene el producto y la enzima libre, no. Miren, y se obtiene el producto y la enzima libre. La enzima libre, en este caso, puede unirse a otra molécula del sustrato y realizar de nuevo todo mi ciclo, ¿no? Y realizar de nuevo todo mi ciclo. Todo el ciclo, en este caso, de la conformación del complejo ES, la modificación del sustrato, perdón, para yo ya tener el, el EP y la disociación también del complejo EP. Listo. Si tienen tal vez alguna duda, alguna inquietud o si les surge alguna duda en el deber, no duden en escribirme, ¿no? Esto en este caso sería todo por la clase del día de hoy. Nos vemos la siguiente clase. Hasta luego con todos. Que tengan una buena noche.